Comenzamos con el tema de la guerra civil. Estoy muy enfadado. Me he grabado 35 minutos y resulta que el límite del programa que gasto es 30 y lo estoy volviendo a repetir ahora, o sea que estoy muy enfadado. Si veis que cojo un almohadón y me pongo a gritar, está justificado, ¿vale? No me he vuelto loco. Y nada, vamos a comentar un poquito el tema de la guerra civil española. Voy a introducirlo. Un episodio fundamental de la historia de España, un episodio que ya estoy en falles, que sin duda despierta el interés también de vosotros como estudiantes. Una guerra cuya primera consecuencia fue pues, la llegada de un régimen dictatorial con tintes fascistas, ya trataremos esa cuestión, que duró casi 40 años y que dejó muchas cosas, en palabras del propio Franco, atadas y bien atadas, lo que también determina un poquito el proceso de transición y el estado que tenemos hoy en día. Eso por una parte, y luego donde mucha gente que la vivió, o cuyos padres vivieron, mejor dicho, cuyos padres y abuelos vivieron, fallecieron y cuyos restos siguen sepultados en cunetas, en fosas comunes, y sus hijos y sus nietos siguen sin poder rescatar, en un proceso en el que ya sin duda llegamos tarde, porque la gente cuyos padres o abuelos murieron y eso les marcó su vida, esa gente o ha muerto ya o se está muriendo porque es gente de edad muy avanzada. De manera que ya llegamos tarde y, como veréis en la película El maestro que prometió el mar, es un proceso hoy en día que encuentra resistencias, que encuentra dificultades. La guerra civil, un tema también de debate y de polémica, cosa que sin duda no debería ser. Puede no gustarte el bando republicano, pero posicionarte a favor del bando golpista, con todas las barbaridades que hizo, con toda la ideología que había detrás, con los apoyos internacionales que había detrás. Bueno, pues por desgracia son herencias del país que vivimos y tenemos que luchar contra eso. ¿Qué fue la Guerra Civil Española? Fue una guerra en la que España pasó a ser el centro del mundo, lo vemos ahí, Help Spain Refugees. Los refugiados eran españoles en este momento, nosotros éramos las víctimas, los que mueren hoy en Palestina, los que morían antes en Bosnia, morían en el 36, 37 en España, y aquí vemos pues recaudaciones de esta imagen de la colección de la Universidad de Warwick, donde vemos pues aquí imágenes de cómo se pedía ayuda para los refugiados españoles. Fue una guerra de clases entre propietarios y trabajadores. Fue una guerra de religión entre católicos y anticlericales. Fue una guerra con distintas concepciones de la patria y de lo que es España. En un caso, una patria mucho más limitada, donde cabía menos gente. Fue una guerra de ideologías, de diferentes modos de entender cómo se debía estructurar la sociedad y la gente. Fue una guerra entre Iglesia y Estado. Fue una guerra entre oscurantismo y modernización y reformismo. Fue una guerra donde cristalizaron muchas de las cuestiones abiertas dentro del territorio, dentro de España, y que son las causas profundas de la guerra. Las causas inmediatas es luchar contra el reformismo. Las causas profundas son todas estas luchas que ya vienen de lejos. La lucha obrera, la lucha anticlerical, son cuestiones que ya hemos tratado desde hace muchos temas. Y en un contexto internacional dirimido por la presencia del comunismo y del fascismo. Tenemos, en el momento de la Primera Guerra Mundial, una lucha entre estados capitalistas más o menos democráticos, y luego tenemos en este momento, previo a la Segunda Guerra Mundial, también, donde todos los ojos estarán puestos en España, tendremos potencias socialistas o protosocialistas. Tenemos a la Unión Soviética, que tardará un poquito, pero se posicionará a favor del bando republicano y mandará ayuda, ayuda pagada, igual que los italianos y los alemanes. Decimos ayuda porque se compromete a ayudar a un bando en concreto y no se abstiene, como sí que hicieron las democracias liberales, burguesas. Francia, Reino Unido son los que promoverán la no intervención
sobre todo Inglaterra. En Francia había un gobierno frente populista muy similar al que había en España en este momento, cuando estalla la guerra, cuyo presidente sí que quería apoyar, Leon Blum, al bando republicano por temor a lo que podía pasar, pero al final el escenario internacional lo determinó porque había un miedo tremendo a la Segunda Guerra Mundial y al expansionismo nazi, que sí que apoyaron desde un inicio, sobre todo Italia y enseguida también Alemania, al bando golpista, al bando rebelde, le podemos llamar pues golpista, rebelde, franquista a partir de determinado punto, cuando Franco se establecía como líder, pero no nacional, que era como ellos se llamaban. Nacionales son los dos bandos, insisto, y tenemos del otro lado el bando republicano, que recibió la ayuda de la Unión Soviética, recibió pues fueron ignorados por las repúblicas como Francia o las democracias liberales como Inglaterra, pero sí que vino mucha gente voluntaria a luchar en una guerra que ellos entendían que era entre fascismo y antifascismo. No estaban muy desencaminados y que veían como el preludio de la Segunda Guerra Mundial. No estaban muy desencaminados, de nuevo. Aquí fue una guerra también entre fascismo y antifascismo, no únicamente, pero también, y fue el preludio de la Segunda Guerra Mundial. Aquí participó Alemania y apoyó Hitler, entre otras cosas, para ganar posiciones y, entre otras cosas, para ir probando el material bélico que usará en la Segunda Guerra Mundial. Todas estas cuestiones cristalizan en esta guerra en la que, bueno, hablando de la internacionalidad, la bruja del 71, doña Clotilde, luchó en el bando de la Guerra Civil Española con los anarquistas. Esta es la del Chavo del Ocho. No sé si os conocéis, aunque sea por los memes. Y bueno, no es casualidad porque muchos dentro del exilio republicano, el país americano que más exiliados recibió fue el México de Lázaro Cárdenas, el presidente que hizo mucho por acoger a exiliados republicanos. Tema 9, la Guerra Civil Española. Y si cogemos el índice, tenemos ahí 5 puntos. El primero, el golpe de Estado del 18 de julio. Segundo, evolución de la guerra. Esos 2 puntos son los que analizaremos hoy. Si consigo hacerlo en menos de media hora y no se me corta el vídeo y me pego un tiro aquí mismo. Luego tenemos el punto 3, que es quizás el más importante, claves de la guerra. Ahí no lo tenéis detallado, pero bueno, luego si veis los apuntes lo podéis ver. En primer lugar, la Revolución Española, porque hubo una pequeña guerra civil dentro de la guerra civil, es decir, anarcosindicalistas, revolucionarios, también socialistas apostaron por la revolución y actuaron al margen del gobierno republicano y quisieron tomar el control. Pasó sobre todo en Cataluña y de hecho tuvieron el control de muchas ciudades durante mucho tiempo y actuaron por su cuenta al margen del ejército republicano y del gobierno republicano y quisieron aprovechar la guerra para hacer la revolución. Ese es un punto importante. El segundo es el más importante, el contexto internacional, donde ya hemos señalado algunas cuestiones. El tercer punto es la estrategia de Franco, fundamental también para entender el desarrollo de la guerra y sobre todo la duración de la guerra, que podría no haber durado tanto. El cuarto punto, la represión, donde lo he organizado a través de explicar y romper ciertos mitos que hay sobre la represión en la retaguardia que hubo en la Guerra Civil Española. ¿Por qué? Porque hay, sobre todo, un lugar común en el que todo el mundo se encuentra y que lo dice como tiene miedo a posicionarse por algún bando y enseguida dice, no, pero es que en la República mataron a ambos bandos. Enhorabuena, Sherlock, enhorabuena, Capitán Obvio. Ya sabemos que en la República mataron a ambos bandos. Ya sabemos que hubo represión en la retaguardia en ambos bandos. Y ya sabemos que hubo barbaridades en ambos bandos. Pero esa violencia se puede explicar y se debe explicar. ¿A quién se mataba? ¿Cuáles eran los números también? ¿Cuántos se mataban? ¿Cómo se mataban? ¿Eran muertes por revolucionarios o falangistas que actuaban por su modo? ¿O eran dirigidos por el Estado franquista que empezaban a hacer o el Estado republicano que intentaba resistir? Es decir, esa violencia se puede y se debe explicar a través de números, documentos, fuentes primarias y no nos podemos quedar en los dos mataron y me voy a mi casa. No, hay que explicar esa violencia, no para justificar una ni otra, sino para entenderlas y para entender el conflicto.
esa violencia, por ejemplo, una diferencia, la violencia machista que hubo en uno de ambos bandos y esa represión sobre las mujeres. Hay que explicar esa diferencia. Y el último punto es el papel de la Iglesia, gran legitimadora del régimen. Llamó esto una cruzada por la liberación de España. Alusiones a la reconquista de España. En el País Vasco no. En el País Vasco, en parte del País Vasco, parte de la Iglesia se posicionó al bando de la República, como también hizo el PNV. No así los carlistas, curioso. En estas primeras elecciones de la República se habían presentado juntos, aunque luego ya sabemos que muy pronto rompen y cada uno hace su marcha, ¿vale? Entonces tenemos... bueno, ahora veremos las imágenes. Tenemos aquí una rebelión militar que fue contra el reformismo republicano, ¿vale? Rebelión militar, Mola, Franco, Godet, Queipo de Llano, Sanjurjo, Cabanellas, Yagüe, ya los iremos conociendo, contra el reformismo republicano. ¿Qué no les gustaba? La reforma educativa, la reforma agraria, la reforma militar, la reforma de derechos laborales, la reforma del y el Estado laico, la reforma autonomista que rompía España, a su juicio, no como una guerra. Contra todo eso se rebelaron los militares, apoyados por quién? Carlistas, falangistas, monárquicos y grandes propietarios y terratenientes como Juan Marc, que financiaron la guerra. La CEDA oficialmente no participó, pero Gil Robles dio a Mola un medio millón, creo que era de pesetas, que eran de la CEDA. De manera que tenemos muy claro los apoyos y, bueno, cierta parte de la población, de hecho, ahí vemos en el primer mapita, triunfó sobre todo donde había triunfado la derecha en las elecciones de febrero de 1936. ¿Qué militares apoyaron? Bueno, los más importantes son Mola, Sanjurjo y Franco. Mola estaba en Pamplona. Mola era el director. El director me refiero al que organizó todo esto, el que daba las directrices, el que tenía las instrucciones secretas y el artífice del golpe. Sanjurjo, en Portugal, en Estoril, era el que iba a ser el futuro líder del Estado que naciese en este momento, fruto de la guerra. Bueno, en principio del golpe de Estado, porque la guerra llega porque el golpe de Estado fracasa, como aquí vemos, no triunfa ni en Barcelona, ni en Valencia, ni en Madrid, ni en la zona industrial del norte, en la mayoría fracasa. Y Franco solo se sumó después de la muerte de Calvo Sotelo y después de mucha insistencia. Había sido apodado Mis Islas Canarias, 1936, porque parecía que se quedaba ahí. Franco estaba en las Canarias antes del golpe. Y Mola llegó a decir el golpe se llevará a cabo con Paquito o sin Paquito. Finalmente Paquito se unió y tenemos un éxito inicial en estas zonas que tenemos ahí, donde la consigna era aniquilar al enemigo. Ya hablaremos de la estrategia de Franco. Franco tenía la estrategia de la aniquilación, que también la tenía Mola desde Pamplona dirigiendo, que era allí donde triunfasen, allí donde la rebelión era posible, actuar con determinación, exterminando a todo aquel que no pensase como ellos. Palabras casi literales, exterminar y aquel que no piense como nosotros. El ejército republicano, el gran error de la República, según historiadores como Ángel Viñas, fue no prever este golpe de Estado que se venía maquinando desde febrero, desde que perdieron las elecciones del 36. El presidente de la República era Azaña y el presidente del gobierno era... Muy bien, Casares Quiroga. Casares Quiroga dimitió esa misma noche. Casares Quiroga no previó el golpe de Estado. Casares Quiroga había hablado con Mola, con Franco y con muchos otros militares para preguntarles si estaban organizando un golpe de Estado y le dijeron que no, que ellos eran fieles a la República, que por favor, que ofensa. Casares Quiroga, bueno, aprendió lecciones, no se puede confiar en un hombre o en un militar, o bueno, no sé qué lecciones aprendió Casares Quiroga. No repartió armas entre los trabajadores, decisión que podría haber frenado el golpe de Estado, por miedo a una posible revolución de los trabajadores, y dimitió esa misma noche, del 18 de julio. Le siguió Diego Martínez Barrio, que también duró un día. Diego Martínez Barrio, no sé si lo recordáis, fue el que protagonizó la escisión del Partido Republicano Radical de Les Rucs cuando gobernaban porque
que no le gustaba el acercamiento que estaba teniendo hacia la CEDA, ahora republicano de centro, por así decirlo, más cercano a la izquierda, o a lo mejor los otros habían ido a la derecha. En cualquier caso, Diego Martínez Barrio buscó negociar, habló con Mola, buscó negociar para que hubiese una paz y que se rindiesen. Si nos creemos muchos testimonios que hablan del tema, seguramente ofreció a Mola algún cargo del gobierno, pero esto no se puede demostrar. En cualquier caso, ni Mola, ni Franco, ni ningún militar estaba dispuesto a renunciar a la toma del poder absoluta y en ningún momento negociaron para que hubiese una salida pacífica, para evitar el baño de sangre y para buscar pues una solución intermedia entre las propuestas políticas de ambos bandos, por así decirlo. Entonces, ese mismo día también dimite Martínez Barrio y tenemos el gobierno que empieza de Giral. Son los republicanos de izquierdas los que empiezan aquí al principio, en esta primera parte del mapa, y luego seguirá Largo Caballero, Negrín, pero bueno, en un principio tenemos ahora a Giral, que por cierto no pudieron controlar a las milicias, sobre todo de Cataluña, que aquí los vemos muy animados, fueron a conquistar algunas ciudades, con milicias organizadas de los trabajadores que se organizaron ellos mismos. Entonces, si cogemos evolución de la guerra, punto 2 de los apuntes, tenemos divididos en 4, ¿vale? 36, 37, 38 y 39, divididos por años para facilitaros un poco la faena. En el primer panorama, la guerra de columnas del 36, tenemos esto. ¿Dónde triunfó el golpe de Estado? En todas las islas, menos La Palma y Menorca. Las Canarias no aparecen. Parte de la provincia de Cádiz y su capital, Sevilla, Córdoba, y luego en el triángulo aquí que va desde Galicia hasta Pamplona, parte de Aragón, Zaragoza y norte de Extremadura, ¿vale? Este es el primer panorama. Y aquí vemos cómo Franco avanzará desde el sur y Mola avanzará desde el norte. Y Sanjurjo cogerá un avión y se estrellará. Cosas que pasan, también le pasará a Mola, por eso se quedará Franco como líder único y por eso Franco tampoco cogerá más aviones, le cogió miedo. Una cosa bastante coherente, teniendo en cuenta cómo habían fallecido Sanjurjo y Mola. Este es el panorama inicial y estas son las ciudades que dominan el ejército rebelde golpista y fijaros, el gobierno republicano, el Estado como sobrevive, zona industrial, casi todo el Mediterráneo, la capital, Valencia, Barcelona, es decir, una resistencia. También tenía dentro del ejército, la Marina se mantuvo fiel, de manera que controlaban el estrecho de Gibraltar, pero aquí la ayuda italiana y alemana, fascista y nazi, fue fundamental. Entonces, tenemos a Mola avanzando desde el norte y a Franco avanzando desde el sur. Aquí vemos el recorrido que siguieron, Pamplona, Burgos, y aquí el objetivo era atacar Madrid, ¿vale? Pero aquí vemos como Madrid resiste hasta el final, republicana. ¿Por qué? Bueno, aquí conquistaron en esta siguiente parte Andalucía, conquistaron Badajoz, donde hicieron barbaridades, 4.000 o 5.000 personas muertas en la Plaza de Toros de Badajoz sin juicio, se los cargaron ahí porque no los podían dejar libres ni se los podían llevar con ellos, entonces los asesinaron. Y aquí tenemos como Franco, que avanzaba desde el sur, va hacia Toledo y no hacia Madrid. Decisión hoy en día todavía controversial. ¿Por qué avanzó hacia Toledo y dejó un poquito Madrid de lado? De hecho, dejar Madrid de lado hizo que en las siguientes batallas que tenemos aquí pudiese resistir, porque había llegado ya la ayuda soviética, la columna de Urrutia, anarquistas que venían desde Barcelona a defender Madrid, y las brigadas internacionales, voluntarios de todo el mundo, que lucharon a favor de la República. Entonces Franco avanza y llega hasta Toledo y lo conquista. Y conquista toda esta zona en la siguiente parte de la guerra. En el norte, ¿qué tenemos? Se toma Oviedo, se toma la parte oriental de Asturias, se toma Bilbao. Aquí tenemos, entre otros episodios, el bombardeo de Guernica. Perdón, Bilbao se tomará más adelante. Bilbao aquí aquí la tenemos. Y bueno, avanza Mola por el norte y Franco por el sur. Mola fallece y Franco se queda como líder único, mientras el ejército republicano tuvo gobiernos más diferenciados, como ya veremos.
Y aquí, claro, ya pasó a controlar todo el norte en 1938, controla el mar Cantábrico, controla toda esta industria y aquí ya dominaba buena parte del territorio. Aquí en las batallas de Jarama y Guadalajara fueron dos victorias republicanas que defendieron y que hicieron que Madrid siguiese resistiendo. Una Madrid bombardeada durante toda la guerra por las tropas golpistas. Aquí tenemos cómo en 1938 la clave fue el avance franquista que dividió el territorio republicano en dos. La batalla del Ebro fue la más sangrienta de todas. Fue una ofensiva republicana que buscaba volver a unir estos territorios, Cataluña y toda la zona del sur, Valencia, Madrid. Quería unirlos, fue la batalla más sangrienta, perdieron y a partir de aquí, en este final de la guerra, ya tenemos que ya estaba decidida. En 1939, después de la batalla del Ebro, con un ejército republicano muy desmoralizado, no tardó mucho en resistir. Toda Cataluña cayó un poco más de 2 semanas y al final acabaron cayendo el resto de ciudades. Aquí en Cataluña vemos esto, que es el exilio republicano que hubo hacia Francia. Muchos lucharon en la Segunda Guerra Mundial y alguno, concretamente un valenciano, Amado Granell, será el que liberará París del nazismo. De manera que fueron fundamental el exilio republicano, tuvo también su papel en la Segunda Guerra Mundial. Hay que decir que ahí, cuando llega la Segunda Guerra Mundial, muchos militares, muchos soldados creen que va a ser como la Primera Guerra Mundial, pero aquí los que tenían una experiencia en una guerra reciente eran los españoles. Y eso será de mucha importancia, como ya veremos. El 1 de abril de 1939 acaba la guerra en el año de la victoria que bautizó Franco y entonces aquí ya inicia el siguiente tema que será el franquismo. Esto que hemos explicado es importante pues para entender un poquito el panorama general y ahora nos centraremos en las distintas cuestiones, ¿vale? Por la estrategia de Franco, ¿por qué avanza hacia Toledo? ¿Por qué no conquista Madrid? ¿Cómo es que Madrid resiste? Esto lo estudiaremos cuando vemos la guerra de Franco. También la participación internacional, porque aquí Franco estaba en las Islas Canarias, consiguió viajar hasta el protectorado marroquí. Y aquí fue la ayuda italiana y alemana la que le permitió cruzar el estrecho, la que le dio los medios necesarios para poder hacerlo y avanzaron con las tropas marroquíes, con los regulares marroquíes y con la Legión Española. Guardias de asalto toman posiciones tras una barricada de caballos muertos durante el fallido golpe de Estado. Barcelona, 19 de julio del 36. La Guardia de asalto se mantuvo evidentemente fiel a la República. La Guardia Civil mayoritariamente no, pero buena parte sí también, hay que mencionarlo. Parte del ejército, bueno, también dividido. Los militares que hemos mencionado, los principales militares se rebelaron. Aquí tenemos, bueno, por caballitos, un guardia marroquí en un desfile franquista durante la guerra, foto coloreada. Las tropas coloniales marroquíes se abalanzaban sobre ellos de frente, animadas por oficiales españoles con pistolas que animaban a disparar a quien se diera la vuelta. Así trataban a los marroquíes, los de su propio ejército, el ejército rebelde. Los legionarios, los españoles, avanzaban más subrepticiamente yendo de una posición cubierta a otra. Cobo, César Cobo, que es el que tenemos ahí en la imagen pequeñita, concluyó que daban menos valor a la vida de los marroquíes a los que consideraban prescindibles. Efectivamente, el ejército español conquistó la península y ganó la guerra con la ayuda de los marroquíes, la ayuda, ya vemos en qué condiciones, y de italianos y de alemanes, en ese ejército español, español, en fin. El 7,5% de la población de la zona controlada por España eran los que formaban los regulares marroquíes. Es decir, había muchísimas tropas que venían del protectorado de Marruecos. 75.000, según el estudio del hombre este que tenemos aquí. He leído alguna cifra que se acerca más a los 80.000, que eran el 7% de todas las tropas, de nuevo entre cursiva, nacionales, ¿vale? El 7,5% de la población marroquí. Según los datos oficiales, 11.000 muertos, que son el 18% del total, una cifra bastante importante. Aquí tenemos funciones de la Guardia Mora que se mantuvo después de ganar la guerra. Acompañaban a Carmen Polo, por ejemplo, en sus caprichosas escapadas cuando se iba de compras. Carmen Polo, la mujer de Franco.
Los supervivientes de aquella guardia montada personal de Franco reciben 7,2 millones de euros en los presupuestos del Estado de 2017. ¿Vale? Aquí vemos la parte de la Guardia Civil en Guadalajara, donde hubo una guerra, una batalla, perdón, cuando se defendieron Madrid. Aquí parte la Guardia Civil apoyó a la República. Aquí vemos esa violencia inicial que tuvo lugar por parte del bando golpista, en este caso en Sevilla. Eran muy comunes y son muy famosos los paseos, que era que, bueno, del ejército golpista, falangistas, carlistas, militares, quien fuese, iba a casa de pues maestros, alcaldes, sindicalistas, les decían que les iban a dar un paseo y les asesinaban y quedaban muertos, en este caso en medio de la calle, en otros casos en cunetas, en otros casos en fosas comunes. Concentración de falange en Zaragoza. En Zaragoza triunfó el golpe de Estado. Las milicias catalanas quisieron ir a Barcelona, a Zaragoza, a recuperarlo y fueron, pero al final solo recuperaron Teruel en una batalla muy dura y luego lo acabaron perdiendo. Aquí tenemos algunas escenas de milicianos luchando. Vemos milicianos, es decir, trabajadores que se armaron, no son miembros del ejército, ¿vale? Y el lema en Madrid, ¿cuál era? El lema en Madrid era: no pasarán, el fascismo quiere conquistar Madrid, pero Madrid será la tumba del fascismo. No sé cuánto tiempo llevo, me estoy poniendo nervioso. En Toledo resistieron los republicanos hasta que Franco finalmente acabó por conquistarlo. Aquí vemos algunas imágenes de la zona republicana en Madrid, cómo resistieron, atención al sombrerito este que protegía lo justo. Valencia, capital de la República, y allí se mandaron cuadros como la familia de Carlos IV, de Goya, que vimos en clase a principio de curso, para que estuviese protegido. No pasará, en Madrid será la tumba del fascismo, decían los republicanos. Ahí abajo lo vemos, pasaremos, decían los golpistas. Ya hemos pasado, dice un partido español, cuando entró por primera vez al Congreso cuando en las elecciones generales en las que entró al Congreso. Voy a ir acabando ya. Excursión de cuarto de la ESO de alumnos de Elías Salval, unos programas son raquetés, son carlistas, aquí los tenemos, mira qué guapos. Voy a acabar el vídeo ya porque me da miedo que se me vuelva a parar, no quiero volver a pasar por eso, no quiero hacer un tercer vídeo. Ruinas de Guernica, la vida cotidiana que seguía, aquí vemos a un soldado escribiendo a la luz del farol en Guadalajara, y una Madrid bombardeada continuamente durante todos los años que duró la guerra. Con esto acabamos el vídeo, dadle like, suscribiros, comentad, quiero Minecraft, quiero FIFA, estoy abierto a sugerencias, así que con esto acabamos, chao, 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 chao.